¿Puede una sola palabra contener el peso de toda la eternidad? ¿Puede una disputa de teólogos, librada en salones polvorientos y basílicas perfumadas de incienso, decidir el rostro que la humanidad le dará a Dios durante 2000 años? En el año 431 de la era cristiana, el mundo no lo sabía aún. Pero estaba a punto de descubrirlo. El Imperio Romano respiraba con dificultad. Aquella construcción prodigiosa que había unificado el mundo conocido bajo una sola ley, un solo idioma y un solo ejército comenzaba a mostrar las grietas de su vejez. En Occidente, las legiones retrocedían ante los pueblos bárbaros que cruzaban el Rin y el Danubio como si las fronteras fueran apenas líneas dibujadas en arena mojada. En Oriente, Constantinopla brillaba con su esplendor recién inaugurado, heredera orgullosa de la grandeza romana, pero también escenario de ambiciones que no se detenían ante las puertas de la fe. Fue precisamente en aquel Oriente suntuoso y convulso donde la tormenta comenzó a gestarse. La Iglesia, que había sobrevivido a las persecuciones, a los emperadores que la querían destruida y a las herejías que la querían deformar, se encontraba ahora ante una amenaza diferente y más sutil, una amenaza que no venía del exterior, sino del corazón mismo de sus catedrales. No llegaba con espadas ni con edictos imperiales. Llegaba con palabras pulidas, con argumentos filosóficos impecables, con la elocuencia de alguien que sabía exactamente cómo hacer que la mentira sonara a verdad. Ese alguien tenía un nombre, Nestorio. Y desde la cátedra más poderosa del mundo cristiano de Oriente, la sede patriarcal de Constantinopla, estaba enseñando algo que hacía estremecer a los fieles más sencillos y entusiasmaba a los intelectuales más ambiciosos. Su doctrina no era una negación burda de Cristo, sino algo más peligroso, una división calculada que afirmaba honrar al Hijo de Dios al tiempo que le arrancaba a su madre el título que la fe había depositado en ella desde los primeros siglos. Para Nestorio, María no podía ser llamada Theotokos, Madre de Dios. Solo podía ser Christotokos, Madre del Cristo humano. ¿Por qué aquella distinción importaba tanto? Hay quienes escuchan esta disputa y la reducen a una querella de palabras, a un debate académico propio de hombres con demasiado tiempo libre y demasiada tinta a su disposición. Pero quienes así piensan no comprenden que en la teología cristiana, cada palabra es un universo. Si María no es Madre de Dios, entonces el que nació de ella no es plenamente Dios, y si el que nació de ella no es plenamente Dios, entonces la encarnación queda reducida a un símbolo hermoso pero vacío. Y si la encarnación es un símbolo vacío, entonces la redención no ha ocurrido de verdad. El sacrificio del Calvario sería la muerte de un hombre justo, pero no de Dios mismo hecho carne por amor. Toda la estructura del cristianismo se desmoronaría entonces como un edificio al que le han retirado la piedra angular, dejando en pie tan solo una fachada de piedra sin nada que la sostenga por dentro. En aquella palabra griega, Theotokos, no estaba en juego el honor de una mujer. Estaba en juego la identidad misma de Jesucristo. En aquella encrucijada de la historia, el mundo necesitaba una voz. No la voz del poderío militar, no la voz de la diplomacia imperial, sino la voz de alguien que hablara con la autoridad de quien había recibido el encargo de confirmar a sus hermanos en la fe. Esa voz estaba en Roma, en el solio de Pedro, y pertenecía a un hombre cuyo nombre apenas resuena hoy en las conversaciones cotidianas de los católicos. La historia popular lo ha relegado a las notas al pie mientras celebra a otros más ruidosos o más controversiales. Se llamaba Celestino, era el obispo de Roma, y estaba a punto de enfrentarse al desafío más monumental que el papado había conocido en siglos de existencia. No era un guerrero ni un filósofo de prosa deslumbrante. Era, en la medida en que los documentos nos lo permiten vislumbrar, un hombre de oración y de principios, alguien que había aprendido de los grandes maestros de la fe que la verdad no se defiende con gritos sino con claridad, no con poder sino con convicción. Y sin embargo, cuando la hora llegó, su claridad sería más cortante que cualquier espada y su convicción movería los cimientos del mundo cristiano. En la pequeñez de su perfil histórico se ocultaba una grandeza que el tiempo terminaría por revelar. Esta es, entonces, la historia que vamos a recorrer juntos. No es una historia de batallas campales ni de coronas disputadas, aunque el poder imperial tendrá su papel en ella. Es la historia de una palabra, de lo que esa palabra significa y de lo que costó defenderla.
Es la historia de cómo la Iglesia, en uno de sus momentos más vulnerables, encontró en la figura de una mujer sencilla de Nazaret el punto irrenunciable de su identidad más profunda. Y es la historia de un papa que, desde la ciudad eterna, alzó su voz con una firmeza que atravesaría los siglos, porque hay victorias que no se celebran con desfiles, sino en el silencio de una basílica, cuando el pueblo de Dios escucha por primera vez que la mujer que meció al Creador del universo en sus brazos tiene el nombre que siempre mereció. Roma no siempre había sido el trono que el mundo imaginaba cuando pronunciaba su nombre. Detrás de sus mármoles imperiales, de sus fuentes que cantaban día y noche y de sus procesiones que llenaban el foro de dignidad solemne, existía también una Roma diferente, la Roma de las calles angostas, del barro endurecido por el frío de enero, de los niños que crecían entre el rumor de las liturgias y el olor del pan que se repartía a los pobres en los atrios de las basílicas. Fue en esa Roma más humana, más silenciosa, donde Celestino abrió los ojos al mundo. No había en su cuna el brillo de las familias senatoriales, ni el peso de un apellido que abriera puertas con solo pronunciarse. Se conoce poco de sus primeros años con la precisión que quisieran los historiadores, y acaso ese silencio documental sea en sí mismo una forma de elocuencia. Los grandes de este mundo dejan rastro desde la cuna, testamentos, registros, inscripciones en piedra que proclaman su linaje como si la sangre pudiera comprarse con mármol. Celestino, en cambio, emerge de las fuentes históricas ya formado, ya habitado por una gravedad espiritual que no se adquiere en los salones del poder sino en el largo trato con la oración y el servicio. Era el tipo de hombre que la Iglesia primitiva sabía reconocer aunque el mundo no lo mirara, alguien cuya grandeza vivía por dentro, donde nadie podía verla salvo Dios y los que lo trataban de cerca. Lo que sí sabemos, y que la tradición ha conservado con suficiente firmeza, es que su formación espiritual estuvo marcada por la sombra luminosa de uno de los gigantes de la fe del siglo IV, Ambrosio de Milán. Ambrosio era todo lo que Celestino nunca pretendería ser en apariencia, orador magistral, político de raza, hombre de familia noble que había gobernado una provincia antes de gobernar una diócesis. Y sin embargo, lo que Ambrosio transmitió a quienes lo rodearon no fue su elocuencia ni su talento para la arena pública, sino algo más profundo y más duradero, la convicción de que el obispo no es un funcionario de lo sagrado sino un pastor que lleva en el pecho el peso de cada alma confiada a su cuidado. Esa enseñanza caló en Celestino como el agua cala en la piedra, lenta pero irreversiblemente. Años después, Celestino pasaría al servicio de la sede romana bajo el pontificado de Inocencio I, uno de los papas más enérgicos de los primeros siglos, aquel que con voz firme recordó al mundo entero que la apelación última en las causas de la Iglesia pertenecía a Roma. En ese ambiente de una curia que aprendía a ser columna vertebral de una institución universal, Celestino fue formándose en el arte difícil de gobernar sin olvidar que el gobierno es un servicio. No hay registros de que se distinguiera por discursos brillantes ni por gestos grandiosos durante aquellos años. Se distinguió, según lo que las fuentes dejan entrever, por algo más escaso y más valioso, la fidelidad en lo pequeño, la constancia en el deber, la capacidad de escuchar antes de hablar. Cuando en el año 422 el solio pontificio quedó vacante tras la muerte del Papa Bonifacio I, los ojos del clero romano se volvieron hacia aquel hombre de perfil discreto con una unanimidad que sorprende a quien cree que los grandes cargos siempre los buscan quienes tienen más ambición. Celestino fue elegido papa no porque lo hubiera buscado con maniobras de palacio, sino precisamente porque no lo había buscado. Había en él esa transparencia que se adquiere solo cuando uno ha vaciado el corazón de la necesidad de ser visto, y esa transparencia es siempre reconocible para quienes verdaderamente buscan a alguien en quien apoyarse. Roma le entregó las llaves del heredero de Pedro, y él las tomó con la misma sobriedad con que había tomado siempre cada encargo recibido. Su pontificado comenzó en un mundo que ardía por múltiples frentes. La herejía pelagiana, que negaba la necesidad de la gracia divina y ensalzaba la autosuficiencia del ser humano como camino de salvación, no había sido del todo extinguida y seguía encendiendo debates en las provincias de África y en las costas de Britania. Las iglesias de la Galia vivían sus propias tensiones internas. Y en el horizonte de Oriente, aquella nube que todavía parecía distante, la doctrina de Nestorio comenzaba a ganar adeptos entre los intelectuales que confundían la sofisticación filosófica con la profundidad espiritual.
Celestino heredó un mundo en ebullición y lo recibió sin aspavientos, con la serenidad de quien ha aprendido que las tormentas no se deshacen gritando sino navegando con mano firme y brújula clara. Hay una imagen que la historia no registró pero que la intuición pide reconstruir, la de aquel hombre ya entrado en años, sentado en la penumbra de alguna sala romana, con los documentos que llegaban de Oriente sobre la mesa y el peso de lo que estaba leyendo posándose en su pecho como una losa invisible. Nestorio estaba dividiendo a Cristo. Nestorio estaba arrebatando a María el nombre que la fe le había dado. Y Roma, la Roma de Pedro y Pablo, la Roma que había bebido la sangre de sus mártires en los circos y las catacumbas, tendría que responder. Celestino lo sabía. Y aunque en el silencio de aquella sala nadie podía verlo, algo en su interior se erguía con una firmeza que no venía de él sino de mucho más allá de él. Hay hombres cuya inteligencia es tan vasta y tan afilada que se convierte en su mayor peligro. No el peligro de quien ignora la verdad, sino el de quien la roza con los dedos, la comprende en parte y luego, con la arrogancia de quien cree haber visto más lejos que nadie, la tuerce apenas un grado. Un solo grado en el origen de un camino puede significar miles de leguas de diferencia al llegar al destino. Nestorio era ese tipo de hombre, brillante, formado, convencido de su propia rectitud, y por eso mismo, profundamente peligroso. Había nacido en Siria, en la región de Germanicia, y se había formado en la Escuela Teológica de Antioquía, aquella tradición intelectual que privilegiaba el análisis histórico y gramatical de las escrituras por encima de la lectura alegórica y mística que florecía en Alejandría. La escuela antioqueña tenía sus virtudes genuinas, su rigor, su atención al texto, su respeto por la humanidad concreta de Cristo. Pero también tenía su talón de Aquiles, una tendencia a separar con tanta pulcritud la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesús que, llevada al extremo, terminaba por fracturar lo que la fe sabía inseparable. Nestorio bebió de esa tradición con una sed insaciable y la llevó exactamente hasta ese extremo. Cuando el emperador Teodosio II lo escogió para ocupar la sede patriarcal de Constantinopla en el año 428, el mundo cristiano de Oriente recibió la noticia con expectación. Era un predicador de fama consolidada, una asceta de vida irreprochable, un hombre que había demostrado celo pastoral en sus años de monje y sacerdote. Su primer sermón en la capital del imperio fue tan aclamado que los fieles que lo escucharon salieron convencidos de que Dios les había enviado un pastor excepcional. Y quizás en ese primer momento de ovación, algo en Nestorio se inclinó de manera imperceptible hacia el abismo que él mismo no podía ver todavía. El conflicto estalló de una forma que podría parecer menor a los ojos modernos. Uno de los sacerdotes bajo su autoridad comenzó a predicar contra el uso del título Theotokos, Madre de Dios, aplicado a la Virgen María. Cuando los fieles protestaron con la indignación de quien ve atacado a algo sagrado, Nestorio no los corrigió, los respaldó. Y más que respaldarlos, elaboró con su talento orador una justificación teológica que sonaba impecable en su superficie y que escondía en su interior una fractura devastadora. Si en Cristo había que distinguir con cuidado al Verbo divino del hombre Jesús, entonces María había dado a luz al hombre, no al Verbo eterno. Podía ser Cristo Tocos, Madre de Cristo, pero Theotokos era un título excesivo, incluso escandaloso. La seducción de su argumento radicaba en que apelaba a la sobriedad intelectual, al escrúpulo del hombre culto que desconfía de lo que suena demasiado audaz. ¿No era acaso un exceso llamar a una mujer mortal Madre de Dios eterno? ¿No había en ese título algo que rozaba lo impensable, lo que la razón humana apenas podía sostener sin tambalearse? Y sin embargo, precisamente eso era lo que la fe cristiana afirmaba desde su núcleo más íntimo, que lo impensable había ocurrido, que lo eterno había entrado en el tiempo, que Dios se había hecho tan completamente hombre que una mujer humana podía decir sin mentira ni exageración que era su madre. Negar a María el título de Madre de Dios no era proteger la trascendencia divina. Era amputar la encarnación. Los fieles de Constantinopla lo entendían con esa claridad que a veces posee el corazón sencillo y que se le escapa al intelecto demasiado sofisticado. Las mujeres que llevaban el nombre de María entre sus labios como una oración cotidiana, los pescadores y artesanos que habían aprendido la fe de sus madres y de sus abuelas, los monjes que en sus celdas oscuras habían encontrado en la Theotokos un refugio y una presencia maternal, todos ellos sentían,
sin poder formularlo en términos filosóficos, que Nestorio les estaba quitando algo que era suyo, algo que había costado sangre de mártires defender. Y tenían razón. Las voces de resistencia comenzaron a elevarse desde varios frentes al mismo tiempo. En Alejandría, Cirilo, el patriarca de temperamento ardiente y convicción inquebrantable, leyó los sermones de Nestorio con una mezcla de horror intelectual e indignación espiritual que lo llevaría a convertirse en el gran combatiente doctrinal de esta batalla. En los monasterios de Siria y Egipto, los monjes copiaban cartas de protesta con manos temblorosas de furia santa. Y en Roma, los documentos llegaban uno tras otro al escritorio de Celestino, dibujando con cada página el mapa de una crisis que ya no podía ignorarse ni postergarse más. Hay una crueldad particular en la historia de Nestorio que merece nombrarse. No era un hombre malvado en el sentido ordinario del término. No buscaba destruir la fe sino, en su mente, purificarla. Creía, con la convicción sincera del que está equivocado, que estaba defendiendo la dignidad de Dios contra lo que consideraba imprecisiones populares. Esa es la anatomía más precisa de la herejía, no el rostro del demonio con cuernos y garras, sino el rostro de un hombre inteligente que ha confundido su propia claridad con la verdad. Y es por eso que la herejía es siempre más peligrosa cuando viene envuelta en elocuencia, porque la elocuencia tiene el poder de hacer que el error suene a sabiduría y que la sabiduría suene a ingenuidad. Existe un momento en la vida de todo hombre llamado a gobernar en nombre de una verdad más grande que él mismo en que la prudencia y la urgencia dejan de ser virtudes complementarias y se convierten en adversarias. Esperar demasiado es traicionar a los que sufren. Actuar con precipitación es arriesgarlo todo por un gesto. Celestino había observado con creciente alarma el avance de la doctrina de Nestorio durante meses, había leído las cartas que llegaban de Oriente con la densidad de quien sabe que cada palabra importa, y había pesado en silencio el alcance de lo que se le pedía hacer. Pero hubo un momento en que el silencio dejó de ser discernimiento y amenazó con convertirse en complicidad. Y ese momento llegó. En el año 430, Celestino convocó en Roma un sínodo que reunió a los obispos de la región italiana bajo su autoridad directa. No era un concilio universal, no tenía la solemnidad de esas asambleas que reunían a prelados de todos los rincones del mundo cristiano durante semanas de deliberaciones agotadoras. Era algo más inmediato y en cierto modo más revelador, era Roma pronunciándose con su propia voz, sin esperar el consenso de las periferias ni la autorización del poder imperial. Celestino presidió aquellas sesiones con la sobria determinación de quien ha rezado suficiente para saber que ya no hay más tiempo que perder y que la claridad es ahora la forma más alta de la caridad. Los documentos presentados al sínodo dibujaban un panorama sin ambigüedades. Las cartas de Cirilo de Alejandría, que había iniciado su propio proceso de denuncia ante Nestorio con una correspondencia de una dureza teológica que no dejaba margen a la interpretación benévola, fueron leídas y analizadas con la atención que merecían. Los sermones del patriarca de Constantinopla, reproducidos fielmente en aquellas páginas, hablaban por sí mismos con una elocuencia que esta vez se volvía contra su autor. El sínodo no necesitó largas deliberaciones para llegar a su conclusión, la doctrina de Nestorio era incompatible con la fe recibida de los apóstoles, y el hombre que la sostenía tenía ante sí la oportunidad de retractarse o enfrentar las consecuencias que toda división voluntaria con la comunión de la Iglesia conlleva. La condena fue formulada con la precisión quirúrgica que distingue a los grandes documentos eclesiales de las meras declaraciones de intención. Celestino no se contentó con señalar el error en abstracto, lo nombró, lo delimitó, lo confrontó con la enseñanza tradicional de la Iglesia y fijó un plazo de 10 días para que Nestorio se retractara públicamente de sus posiciones y reconociera la validez del título Theotokos. Era un ultimátum, sí, pero era también una última oportunidad extendida con la misericordia de quien todavía cree en la conversión posible del adversario. La puerta estaba abierta, pero ya no estaría abierta para siempre. Lo que hace de este sínodo romano un momento excepcional en la historia de la Iglesia no es únicamente su conclusión doctrinal, sino la arquitectura de alianzas que Celestino construyó al mismo tiempo. Nombró al propio Cirilo de Alejandría como su representante, su legado en todo el proceso que seguiría en Oriente. Era una decisión que encerraba una lucidez estratégica admirable. Cirilo era el hombre que mejor conocía la teología en disputa,
que había dedicado años al estudio de la cristología y que poseía además la autoridad de la sede alejandrina, la segunda en prestigio del mundo cristiano oriental. Al delegarle su representación, Celestino no estaba cediendo su autoridad sino multiplicándola, haciéndola presente donde Roma no podía estar físicamente pero sí podía estar espiritualmente. Hubo presiones. Las habría siempre cuando una decisión de esa magnitud se toma en el centro de un imperio cuyo propio emperador tenía sus razones para desear la paz eclesiástica por encima de la precisión doctrinal. Teodosio II miraba la querella teológica con los ojos de un gobernante que sabe que las divisiones religiosas se convierten en fracturas políticas, y su instinto era el de buscar una solución que dejara a todos suficientemente satisfechos como para no seguir peleando. Ese instinto, comprensible desde la lógica del poder, era sin embargo incompatible con lo que Celestino sabía que estaba en juego. No había fórmula de compromiso posible cuando el objeto del debate era la identidad misma de Cristo. La paz que se compra con la ambigüedad doctrinal no es paz sino aplazamiento del colapso. Nestorio recibió el ultimátum romano y lo rechazó. No con humildad defensiva, sino con la arrogancia de quien está convencido de que la historia le dará la razón. Respondió con argumentos, con contraacusaciones, con la retórica brillante que siempre había sido su mejor arma y que ahora se revelaba insuficiente ante el peso de una tradición que no se dejaba reducir a silogismos. Su negativa a retractarse no fue una sorpresa para Celestino, que probablemente la había anticipado con el realismo de quien conoce bien la naturaleza del orgullo intelectual. Pero era necesario que la negativa quedara registrada, que el mundo cristiano viera con claridad quién había ofrecido la mano y quién la había rechazado. Con la negativa de Nestorio sobre la mesa, el camino hacia un concilio universal quedó abierto con la inevitabilidad de las cosas que la lógica de los hechos hace necesarias. Celestino había hablado, Roma había hablado, y el eco de esa voz estaba ya viajando hacia el oriente como la luz viaja antes que el trueno, anunciando que algo mayor estaba por llegar. La antorcha había sido encendida en las salas del sínodo romano, y su llama no se apagaría hasta que la verdad quedara defendida donde siempre debía ser defendida, en la asamblea de la Iglesia reunida en nombre del Espíritu que la guía hacia la plenitud de la verdad prometida. No fue por azar que el concilio se convocó en Efeso. Los que creen en la providencia no pueden leer este detalle sin sentir que la historia tiene un autor que conoce el peso simbólico de los lugares y los elige con la precisión de un poeta que nunca desperdicia una imagen. Efeso era la ciudad que había albergado, según una tradición antigua y venerada, los últimos años de la vida de María junto al apóstol Juan. Era la ciudad donde, según esa misma tradición, la Madre de Dios había cerrado los ojos al mundo por última vez. Que fuera precisamente allí donde la iglesia reunida en concilio debatiera si María merecía el nombre de Theotokos tenía la densidad de lo que no puede ser coincidencia. El año 431 comenzó con una agitación que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta los desiertos de Siria. El emperador Teodosio II había convocado el concilio bajo una presión que venía de múltiples frentes, y lo había hecho con la esperanza de que la reunión de los obispos produjera la unidad que el decreto imperial no podía imponer por sí solo. Pero los concilios no obedecen siempre las expectativas de los emperadores, y este menos que ninguno. Lo que llegaría a Efeso no sería un cuerpo ordenado de prelados dispuestos a negociar una fórmula de paz, sería la Iglesia en toda su humanidad contradictoria, con sus facciones, sus lealtades encontradas, sus miedos y sus convicciones irrenunciables. Cirilo de Alejandría llegó a Efeso con una delegación numerosa y con los documentos de Roma bien sujetos bajo el brazo. Venía como legado del Papa Celestino, pero también venía como el hombre que había dedicado los últimos años de su vida a combatir la doctrina de Nestorio con cada herramienta intelectual a su disposición. Su presencia en la ciudad era en sí misma una declaración, Alejandría y Roma hablaban con una sola voz, y esa voz decía que el tiempo de las ambigüedades había terminado. Los legados pontificios que acompañaban a Cirilo en representación directa de la sede romana reforzaban esa unidad con el peso de una autoridad que venía del corazón mismo de la Iglesia occidental. Nestorio llegó también, acompañado de sus propios seguidores, con la confianza de quien se sabe protegido por la proximidad al poder imperial y por la simpatía de una facción significativa del episcopado oriental. La ciudad de Efeso se llenó de tensión como se llena un cielo de verano antes de la tormenta,
el aire denso, los murmullos en los pórticos de los mercados, los grupos de monjes y clérigos que debatían en las plazas con la urgencia de quienes saben que algo irrevocable está a punto de ocurrir. Y mientras los obispos llegaban desde todos los rincones del mundo cristiano, el pueblo de Efeso esperaba con una impaciencia que no era curiosidad intelectual sino amor encendido. Luego estaba el problema que lo complicaría todo. Los obispos de la región de Antioquía, encabezados por Juan de Antioquía, no habían llegado aún. Su demora, causada en parte por las dificultades del viaje y en parte por las maniobras de quienes preferían dilatar el proceso, se convirtió en el argumento con el que Nestorio y sus aliados exigían posponer el inicio de las sesiones. Cirilo, respaldado por la mayoría de los obispos presentes y por la conciencia de que cada día de espera era un día en que la confusión crecía entre los fieles, tomó la decisión que definiría el curso de los acontecimientos. El concilio comenzaría sin los antioquenos. Era una decisión arriesgada, cargada de consecuencias que no podían preverse del todo. Pero era también la decisión de alguien que ha entendido que la parálisis ante lo urgente es en sí misma una forma de traición. La primera sesión solemne del Concilio de Efeso se abrió el 22 de junio del año 431. Los obispos se reunieron en la Basílica de María, con una ironía que la historia guardó para siempre. El debate sobre el nombre de la Madre de Dios se llevaría a cabo en el edificio que llevaba ese nombre, bajo la bóveda de una iglesia que era en sí misma una profesión de fe. Más de 200 obispos tomaron asiento en aquella sala que olía a incienso antiguo y a madera calentada por el sol de junio. Nestorio fue invitado a comparecer ante la asamblea en 3 ocasiones distintas. En las 3 se negó a presentarse, negativa que los padres conciliares registraron con la solemnidad de quienes saben que el rechazo al diálogo es ya en sí mismo una respuesta. Fuera de la basílica, el pueblo de Efeso aguardaba. No eran observadores pasivos ni curiosos distantes, eran creyentes que habían caminado kilómetros, que habían pasado la noche en vigilia, que llevaban en el corazón el nombre de María con la intensidad de quien sabe que se está defendiendo algo que le pertenece. Los monjes que habían bajado de sus monasterios de las colinas vecinas rezaban en voz alta mezclados con las mujeres del mercado y los pescadores del puerto. La ciudad entera palpitaba con una expectación que no era mundana sino profundamente espiritual, la expectación de quienes han puesto en manos de Dios algo que no pueden defender por sí solos y esperan que Él hable a través de quienes ha reunido en su nombre. Y dentro de la basílica, los obispos comenzaban a leer los documentos que decidirían la fe de toda la humanidad cristiana. Hay horas en la historia que no se parecen a ninguna otra. Horas en que el tiempo parece detenerse un instante, como si el universo entero contuviera el aliento antes de que una palabra irrevocable sea pronunciada. La tarde del 22 de junio del año 431 en la Basílica de María de Efeso fue una de esas horas. Los más de 200 obispos reunidos en aquella sala llevaban horas leyendo, debatiendo y sopesando los textos con la gravedad de quienes saben que no están decidiendo una cuestión académica sino el rostro que la fe cristiana mostrará al mundo durante todos los siglos que están por venir. La lectura de los escritos de Nestorio en voz alta ante la asamblea tuvo un efecto que ningún discurso de acusación habría conseguido por sí solo. Las propias palabras del patriarca de Constantinopla se condenaban a sí mismas. Cada frase que separaba con fría precisión filosófica al verbo eterno del hombre Jesús resonaba en aquella sala con la frialdad de algo que no había sido tocado por el fuego del amor. Los padres conciliares escuchaban y los gestos de sus rostros, incluso los de aquellos que habían llegado a Efeso con simpatías hacia el pensamiento antioqueño, iban inclinándose hacia la misma certeza. Lo que Nestorio enseñaba no era una variante tolerable dentro de la riqueza del pensamiento cristiano. Era una ruptura con lo que la Iglesia había creído desde el principio. Cirilo presidía la sesión con la autoridad de quien lleva sobre los hombros el mandato de Roma y la convicción de su propia conciencia. No era un hombre de temperamento apacible, y la historia lo recuerda con las sombras que todo hombre complejo proyecta. Pero en aquel momento, sus defectos eran irrelevantes ante la monumentalidad de lo que estaba ocurriendo a través de él. Era el instrumento que Celestino había elegido, y los instrumentos no necesitan ser perfectos para que la mano que los guía lleve a cabo su obra. Cuando la votación llegó, la voz de los obispos se alzó con una unanimidad que no admitía ambigüedad. Nestorio quedaba depuesto de su sede, excomulgado de la comunión de la Iglesia, y su doctrina declarada incompatible con la fe apostólica.
La definición que el concilio proclamó no fue formulada como una novedad sino como una memoria. La Iglesia no estaba inventando un dogma sino recordando en voz alta lo que siempre había creído. María es Theotokos, Madre de Dios, porque el que nació de ella es verdaderamente Dios hecho hombre, una sola persona en quien lo divino y lo humano se unen sin confusión ni separación, sin mezcla ni división. Esa afirmación, que a los oídos modernos puede sonar como un tecnicismo teológico, era en realidad la columna vertebral de todo el edificio de la salvación cristiana. Si Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona, entonces quien lo gestó en su vientre, quien lo amamantó y lo vio crecer, es verdaderamente la Madre de Dios. La lógica era tan simple como profunda, tan audaz como necesaria. Lo que sucedió a continuación excedió todo protocolo conciliar y se convirtió en algo que las actas oficiales registraron con una sobriedad que apenas contiene la magnitud de lo ocurrido. Los diáconos que habían asistido a la sesión salieron de la basílica y comunicaron el veredicto al pueblo que aguardaba afuera. Y el pueblo de Efeso, ese pueblo que había pasado horas de vigilia rezando con el nombre de María en los labios, respondió de una manera que ningún decreto imperial habría podido provocar ni ninguna amenaza de castigo habría podido suprimir. Respondió con un rugido de alegría que sacudió las calles de la ciudad como si la tierra misma quisiera unirse a la celebración. Las antorchas se encendieron por centenares mientras el sol terminaba de hundirse en el mar Egeo. Las mujeres de Efeso salieron a las calles con flores que arrojaban a su paso. Los monjes entonaban himnos con voces que se mezclaban con el llanto de quienes sentían que algo muy íntimo y muy sagrado había sido defendido esa tarde. Los obispos que salían de la basílica fueron escoltados hacia sus alojamientos entre cantos y aclamaciones que se prolongaron hasta bien entrada la noche. Era la celebración espontánea de un pueblo que no había recibido una sentencia jurídica sino la confirmación de una verdad que ya vivía en su corazón, y que ahora podía proclamar con la autoridad de la Iglesia reunida en el nombre del Espíritu. La dimensión cristológica de lo que aquel día se definió no puede reducirse a una victoria de una facción teológica sobre otra. Lo que el concilio de Efeso proclamó era que la encarnación no es un símbolo ni una metáfora sublime, es el acontecimiento más real de la historia humana, el momento en que lo eterno irrumpió en el tiempo con toda su plenitud. Y al defender a María como Madre de Dios, la Iglesia no estaba exaltando a una criatura por encima de su condición, estaba afirmando que Dios se había hecho tan completamente uno de nosotros que una mujer podía ser su madre. Que en los brazos de esa mujer había dormido el que sostiene los planetas en su órbita. Que en el pecho de esa mujer había latido el corazón del que dio el aliento de vida a todo lo que existe. Celestino, en Roma, recibiría la noticia del concilio con la serenidad de quien ya había hecho su parte y confiaba en que el resto estaba en manos mejores que las suyas. No hubo en él, según todo lo que la historia sugiere, el gesto triunfalista del político que ha ganado una batalla. Hubo, probablemente, el silencio agradecido del hombre de fe que ha visto cómo la verdad que él solo custodiaba ha sido confirmada por la voz de la Iglesia entera. Aquel silencio era la respuesta más elocuente a la pregunta que había guiado cada uno de sus pasos desde el día en que los primeros documentos sobre Nestorio llegaron a su escritorio. ¿Puede un solo hombre detener el derrumbe de una verdad eterna? La respuesta de Efeso era que no había sido un solo hombre. Había sido la Iglesia, guiada por el Espíritu, respondiendo al llamado de quien había tenido el valor de alzar la voz primero. Los grandes ríos no anuncian su profundidad con ruido. Fluyen con una calma que engaña a quien los mira desde la orilla y solo se revela en toda su magnitud cuando alguien se atreve a medir la distancia que hay entre la superficie y el fondo. Celestino I es uno de esos ríos en la historia de la Iglesia, su nombre no truena en las conversaciones cotidianas de los católicos, no ocupa el lugar de honor en los catecismos populares ni inspira las letanías que el pueblo reza con familiaridad devota. Y sin embargo, el fondo de su influencia toca algo tan hondo en la fe cristiana que vivir esa fe sin él, sin lo que él defendió, sería vivir una fe irremediablemente empobrecida. Murió en el año 432, apenas un año después del concilio de Efeso, como si la providencia hubiera calculado con exactitud el tiempo que necesitaba para cumplir su misión y luego lo hubiera llamado a descansar. No murió en medio de la gloria pública ni rodeado de la aclamación que suele acompañar a los grandes vencedores del mundo. Murió como había vivido, con la discreción del hombre que ha entendido que el servidor no es el protagonista de la historia que sirve.
La sede que dejó vacante era más sólida que cuando la había recibido, la fe que había custodiado estaba más claramente definida, y el nombre que había defendido brillaba sobre el horizonte de la iglesia con una luz que ninguna tormenta posterior podría apagar del todo. El legado teológico de Efeso se desplegó en los siglos siguientes con la fertilidad de una semilla que necesita tiempo para mostrar todo lo que lleva dentro. La definición de María como Theotokos no fue solo una victoria doctrinal, fue la puerta que abrió siglos de devoción mariana, de arte sagrado, de arquitectura consagrada a su honor, de poesía mística que intentó sin lograrlo del todo poner en palabras humanas el misterio de una mujer en cuyos brazos durmió Dios. Las grandes basílicas que llevan su nombre, los himnos que la Iglesia oriental y occidental han cantado durante 15 siglos, los rosarios susurrados en millones de capillas al caer la tarde, todo eso tiene una deuda silenciosa con aquel sínodo romano del año 430 y con el hombre que tuvo el valor de convocarlo. Pero la relevancia de esta historia no es solo arqueológica, no es solo el asunto de quien disfruta contemplar las ruinas hermosas de un pasado remoto. La pregunta que Nestorio formuló en el siglo V no ha dejado de formularse, bajo distintas formas y con distintos vocabularios, en cada época de la historia cristiana. La tentación de reducir a Cristo a una figura admirable pero no verdaderamente divina, de convertir a María en un símbolo edificante pero no en la madre del Dios encarnado, de separar la fe de su contenido más audaz para hacerla más aceptable a la sensibilidad de cada época, esa tentación es perenne. Cambia de nombre y de ropaje, pero su núcleo permanece idéntico a sí mismo porque nace de la misma incomodidad humana ante el escándalo de la encarnación. ¿Por qué nos resulta incómodo que Dios haya tenido madre? La pregunta merece hacerse en voz alta porque su respuesta revela algo importante sobre la naturaleza de la fe. Nos resulta incómodo porque nos enfrenta a la radicalidad de lo que el cristianismo afirma, que Dios no se asomó al mundo desde una distancia prudente, no envió un emisario ni proyectó una imagen. Se hizo carne, entró en la vulnerabilidad absoluta de un embrión humano, dependió de una mujer para respirar y para comer, creció en una familia de pueblo de una provincia olvidada del Imperio Romano. Esa afirmación es tan desconcertante que la mente busca instintivamente la salida que Nestorio le ofrecía, dividir, separar, hacer más manejable lo que en su integridad resulta demasiado grande para ser abarcado. Defender el título de Theotokos es, en última instancia, negarse a esa salida. Es insistir en que la fe cristiana no se puede hacer más cómoda sin hacerse menos verdadera. Es aceptar que el misterio de la encarnación no es un problema que resolver sino una realidad que habitar, que el Dios que se hizo hijo de María es el mismo Dios que creó las galaxias y que ese doble abismo, el de la grandeza infinita y el de la pequeñez voluntaria, no se resuelve eligiendo uno de los dos extremos sino sosteniéndolos juntos con la tensión que requiere toda verdad profunda. Celestino lo entendió. Cirilo lo articuló. El pueblo de Efeso lo celebró con antorchas en la noche. Y la Iglesia lo ha repetido desde entonces en cada Ave María que ha pronunciado en todos los idiomas del mundo. Hay una imagen final que esta historia pide antes de cerrarse. Imaginad a una mujer sencilla en cualquier lugar del mundo hispanohablante, en cualquier siglo desde el V hasta el nuestro, arrodillada ante una imagen de María con las manos unidas y los labios moviéndose en la oración más antigua que conoce. Esa mujer no sabe nada del concilio de Efeso ni del Papa Celestino ni de la controversia nestoriana. No necesita saberlo. Pero cada palabra que pronuncia en aquella oración es el fruto de una batalla que otros libraron por ella hace 15 siglos, en una basílica de una ciudad turca perfumada de incienso, ante más de 200 obispos que se negaron a ceder lo que no les pertenecía ceder. Su oración es posible porque hubo hombres que entendieron que hay verdades por las que vale la pena todo, y que el nombre de la Madre de Dios es una de ellas. Celestino I duerme en la historia con la paz de los que cumplieron su encargo. Su nombre no necesita resonar en los estadios ni adornar las portadas de los libros más vendidos. Le basta con lo que tiene, la certeza silenciosa de que cada vez que un ser humano pronuncia con amor el nombre de María, Madre de Dios, algo de lo que él defendió sigue vivo, sigue ardiendo, sigue siendo exactamente tan necesario como lo fue en la tarde de junio del año 431, cuando el pueblo de Efeso alzó sus antorchas